te conocí durante la pandemia, ¿te acuerdas? Sí. No sé cómo viviste tú este proceso de cambiar digamos, de ir a trabajar a un sitio, a una locación, a hacerlo todo desde tu casa. ¿Cómo fue este proceso que experimentaste? Pues mira, yo ya trabajaba a distancia. Yo desde el año 2000, empecé a trabajar vía internet. Cuando salía yo de viaje ya llevaba yo mi equipo portátil. Tenía una computadora, tenía un Mbox, el primer Mbox que hubo. En aquella época mi computadora era la primera Mac que yo compraba y era una, si no mal recuerdo, una Titanium. Era una Titanium, compré mi Mbox, compré un micrófono que era un Shure SM7 y cargaba yo cables y cargaba yo los soportes y todo el rollo. Pesaba como demonio en la mochila donde cargaba yo todo el equipo, pero era portátil en el año 2000. Entonces me iba yo de viaje, me tomaba algunos días de vacaciones y cargaba yo con mi equipo. Y entonces, de repente, de hecho, el primer día que yo salí de vacaciones con mi equipo portátil, me acuerdo que me fui a Ixtapa. Tenía yo un tiempo compartido allá. Y entonces me fui a Ixtapa. Y me fui en mi camioneta. Y eché el equipo ahí, todo el rollo, y me fui por carretera, porque me gusta viajar por carretera. Entonces, al llegar a Ixtapa, fue el sábado entraba yo. Ese sábado, en la noche, me llegan un par de mensajes diciéndome que tenían que grabar urgentemente al día siguiente. En aquella época, ¿se pueden decir marcas? Claro. Bueno, en aquella época yo grababa Colgate. Y entonces el productor de Colgate, un querido amigo, el güero Gerard, me marca y me dice, comandante, capitán, me decía, capitán. Le digo, ¿qué pasó, comandante? Porque éramos el capitán y el comandante de bomberos, ¿no? Porque siempre andábamos de a bomberazo. El bomberazo significa que es algo, pero así de ahorita, de urgencia, ¿no? Comandante, necesito grabar con usted. ¿Qué pasó? A ver, cuéntame. Pues es que tenemos unas adaptaciones para América Latina y tenemos que grabar ya. ¿A qué hora puedes grabar mañana? Le dije, pues no puedo grabar mañana porque estoy en Ixtapas y Guatane. ¿Cómo? Pero no te preocupes, no pasa nada, traigo mi equipo portátil. Ah, caray, pero a ver, ¿dónde vas a grabar? Le dije, no te preocupes, yo ahorita aquí lo resuelvo. Un amigo mío, que era mi ingeniero de audio, en aquella época yo tenía un centro de capacitación que se llamaba TIPS, Talento Interpretativo Profesional. Entonces, en aquel lugar, mi ingeniero de audio me enseñó a manejar el Mbox, me enseñó a manejar la computadora, la Mac, porque yo manejaba PC. Y me enseñó niveles, editar, un montón de cosas que me enseñó. Daniel Balboa se llama él. Si nos estás viendo o llegas a ver esto de Danielito, te mando un gran abrazo, amigo. Entonces, Dani Balboa me enseñó eso y me escribió instrucciones de cómo hacer las cosas en caso de que a mí se me olvidaran, porque yo tengo una memoria de teflón terrible. Entonces me lo escribió todos los pasos así, y luego haces esto y le picas aquí y este es el shortcut y no sé cuánto. Bueno, pues entonces me voy yo a la aventura, me voy a Ixtapa y estando ahí sucede esto. Y entonces le dije, mándame por correo los textos y yo aquí te los grabo. Te mando incluso una prueba de voz a ver qué te parece. Nunca le mandé la prueba de voz, grabé directamente y me mandó el texto. Era muy fácil. Era un rebatito nada más que decía, salvemos al mundo de la caries con Colgate, máxima protección anticaries. Y eso se iba para toda América Latina. Bueno, ahorita lo dijiste y me acordé, se me vinieron recuerdos de yo saliendo de la escuela y viendo estos comerciales. Qué bonito es recordar, espero que ustedes también. Y hablando justamente de esta parte, entonces no fue tan chocante el cambio de grabar porque tú ya estabas preparado, ¿no? Y ahora que llegó la pandemia, pues digamos que tú ya tenías conocimiento, ¿no? Ya tenía yo conocimiento. Yo tenía una cabina que estaba desarmada ahí en mi casa, en la casa de ustedes. Bueno, no en de todos. De unos cuantos. Yo la tenía desarmada porque yo la llevaba a convenciones, pero como exhibición. Era una cabina que no estaba acústicamente preparada, nada más tenía ciertas medidas, estaba hecha muy rough, ¿no? Realmente no era una cabina profesional ni nada porque se metía todo el ruido. Y estaba toda alrededor
con acrílicos, ni siquiera eran vídeos, para que la gente pudiera ver cómo se hacía el doblaje cuando la gente estaba dentro de la cabina. Tenía su atril, tenía su pantalla, estaba ahí el micrófono y todo eso, y ahí se instalaba todo. Y afuera estaba quien manejaba el equipo, que hacía de ingeniero, y afuera estaba ahí. Entonces, yo tenía desarmado eso ahí. Había pensado en tirar todo ese armatoste años antes, pero ahí se fue quedando y se fue quedando y se fue quedando. El caso es que cuando llega la pandemia y que nos guardan a todos, yo estaba grabando en aquella época, había iniciado el proyecto de grabar la Biblia para Spotify con un querido amigo, otro Aldo, Aldo Ruiz Bonatelli. ¿Cómo estás, Aldo Bonatelli? Te mando saludos, otro querido amigo. Que yo había ido a una entrevista, después de esa entrevista nos quedamos platicando y me dijo, oye, ¿me dejarías tus datos por si llega algún proyecto? ¿Grabamos? Sí, cómo no, le dejé mis datos, me llamó para un casting para grabar la Biblia, me fui quedando en el casting, poco a poco fue quedándose el estudio, hasta que se ganó ese proyecto, estaba en competencia, era un pitch. Entonces se ganó el proyecto y me quedé yo grabando la Biblia. Para mí eso fue una bendición, porque yo empiezo a grabar la Biblia en febrero del año de la pandemia, en 20, y al mes se declara la pandemia y a todos nos guardaron. Y entonces yo empecé a grabar primero con un iPad y un micrófono chiquito, un Apogee. Empecé a grabar, pero tenía yo que grabar en las noches después de las 11, que ya se acababan los ruidos de la calle, porque se metían los pajaritos o los ladridos de perros o los camiones o lo que sea, porque yo no tenía un espacio acústico. Y entonces ahí en mi casa, en mi habitación, implementé un espacio acústico con un biombo y unos edredones y ahí hice un montón de cosas hasta que quedó decentemente armado ese lugar y que era aceptable el audio que mandaba. El micrófono Apogee es muy bueno y grababa yo en el iPad con un programa que se llama Twisted Wave, y como era puro audio no tenía problema. Entonces checaba yo mis niveles de manera que no se metiera ningún ruido exterior, y así empecé a mandar yo los audios. Le mandaba yo vía primero por Dropbox y ya después por WeTransfer, le mandaba yo los audios al estudio. Y entonces ahí empecé a grabar, digamos que desde casa, pero yo sabía que tenía que montar algo, y entonces me acordé que tenía ahí esa cabina, ese esqueleto, digamos, semiacústico, semi-preparado. Y entonces entre mi hijo Lizar y yo lo armamos, rearmamos la cabina, compramos una interfaz, porque yo tenía, pero el Pro Tools grandote, ya no se veía bien el Envox porque ya era muy viejo, pues imagínate, era del año 2000 y se declara la pandemia en 2020, tenía 20 años el equipo, ya no funcionaba bien, necesitaba una computadora nueva porque la que tenía ya era muy vieja, pero tenía una que yo había comprado que era relativamente nueva. Entonces instalé ahí todo, armamos entre mi hijo y yo todo el asunto y empezamos a hacer pruebas. Mandé pedir por internet material acústico de esta esponja acústica. Hay de diferentes marcas, ¿no? Auralex, Sonex, etcétera. Pues una esponja acústica, la de triple densidad, que es la más gruesa, para poder adentro acondicionar acústicamente, porque hay dos tipos de acondicionamiento: el aislamiento acústico y el acondicionamiento acústico dentro de una cabina. Entonces la aislamos y la acondicionamos y la montamos sobre unas placas de neopreno donde luego se hace ejercicio. Ya ves que en los gimnasios hay esas placas de neopreno. Bueno, pues ahí la montamos la cabina para evitar las vibraciones que se metieran del piso, etcétera. Hicimos una serie de cosas ya con conocimientos que teníamos nosotros, porque yo tengo un estudio pro allá en la Ciudad de México, que de hecho estoy ahorita remodelando junto con otro amigo. Estamos remodelando el estudio y estamos construyendo, porque hay mucho trabajo, bendito sea Dios. Entonces la pandemia detonó el trabajo. Entonces armamos entre mi hijo y yo aquello. Me traje el micrófono pro que tenía yo en mi estudio, me lo traje, un micrófono, es una KGS 414, que es muy buen micrófono, y utilizando el Shure, el SM7,
el AKG, y tengo otro que es un B2 Pro de Behringer, que es bueno, pero no de una calidad óptima. Empezamos a grabar con eso. Y mi primera grabación la mandé a Reino Unido, que fue para lo primero que me solicitaron, que si podía grabar de la cuenta de los M&M's que tengo yo, que hago la voz del M&M rojo, ¿no? Si era soy, ¿no? Exacto. El cabeza de cacahuate. Saludos, Amarillo. ¿Cómo estás, Amarillo? Bueno, entonces... A Ricardo, de hecho. A Ricardo Brust, un querido amigo, y gran actor además, y gran locutor también, que hace muchos años grabamos él y yo, él el amarillo y yo grabo el rojo. Bueno. De hecho, discúlpeme que te interrumpa, lo menciono porque lo conocí por ti y he conocido a Mario por ti y a muchos actores en el mundo del doblaje, que ahorita, para que no se me olvide, quiero tocar un tema que vi que lo compartió Ricardo sobre las inteligencias artificiales, pero bueno, eso lo vamos a dejar para ahorita. Pero seguías justamente, señalando esta importancia de la preparación de digamos, luego con mucho respeto, un actor de doblaje de la vieja escuela que estaba preparado para ahora este cambio tan repentino. Me encanta hablar de estos cambios repentinos como los cisnes negros, ¿no? La historia del cisne negro, no sé si le estás familiarizado, Carlos, que básicamente es que en Europa pues solamente conocían a los cisnes blancos y después llega un cisne negro y todo el mundo se choquea porque nunca había visto un cisne negro. La pandemia fue un cisne negro. Exacto. Y vino a cambiar muchas estructuras. Bien sabes, yo como médico, pues las consultas, la mayoría se empezaron a hacer a distancia, teleconsulta. Sí. Y ahora, ¿qué hablas del proceso de grabar algo desde un estudio a remodelar tu casa para pues adaptarte, ¿no? Y creo que es muy importante esa parte que mencionas de la adaptabilidad.